Arrancamos con nuestro primer invitado, el cual es un honor tenerlo en esta mesa. Vamos a hablar con Agustín Salvia, vamos a presentarlo de la manera adecuada. Agustín es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por Colmex, investigador principal del CONICET, director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, miembro independiente del grupo OEA que monitorea el cumplimiento del protocolo de San Salvador. ¿Está bien, Agustín, cómo estamos presentados? Correcto, sí, perfecto. Antes que nada, agradecerte la gentileza que tuviste de acercarte a nuestros estudios. Sabemos que tenés muchas reuniones y muchos encuentros, pero quiero agradecer la predisposición por haberte acercado a nuestro humilde estudio. La primera pregunta, como estábamos hablando hace un rato, que nos preguntábamos con Mercedes cuando preparábamos la entrevista, ¿por qué un país tan rico como Argentina, a nivel de recursos humanos, de campo, de científicos, de valores sociales, de solidaridad, tenemos, a pesar de tener todo eso, ¿por qué tenemos los índices y valores de pobreza actuales? Sencillito, ¿no? Y bueno, para empezar. Como para un programa. Por ejemplo. Una docena. A ver, vamos a tirar algunas ideas fuerzas, al menos para entender dónde creemos desde el campo de las ciencias sociales que hay una matriz explicativa. Hay convergencia en distintos enfoques y miradas, y nuestras investigaciones también dan cuenta que hay un fenómeno que es, desde el punto de vista económico, estructural en Argentina, y hay otro más de tipo político-institucional. Son dos ideas fuerzas que nos pueden organizar la explicación. Desde el punto de vista económico, estructural, la Argentina es un país que tiene altas capacidades para producir bienes primarios de alto valor en el mercado, pero cuyo desarrollo depende o necesita de muy poca fuerza de trabajo. Puede crear mucho valor y la productividad es muy alta en niveles en la agroindustria, en la minería, en sectores de puntas siderúrgicos, pero la generación de empleo es muy baja. Y en la Argentina, durante mucho tiempo, la historia del mundo avanzaba hacia un modelo sustitutivo de importaciones, de industrialización sustitutiva. Y esto duró hasta los años 70. Ese modelo no solo se acabó en Argentina, se acabó a nivel global. Y no tuvimos la capacidad de reconvertirnos. Lo que fluyó fue justamente el desarrollo de las ventajas comparativas de los sectores productivos más dinámicos, creadores de poco empleo. Y tenemos un excedente de fuerza de trabajo que creó aquel modelo sustitutivo de importaciones, altamente concentrado en las grandes ciudades, que hoy parece ser innecesario o sobrante a las nuevas, al nuevo modelo económico. Entonces, hay un factor estructural que es como parecería que sobra gente para un modelo que es productivo y altamente rentable a nivel global, pero que no es capaz de generar los empleos y los buenos salarios para su población. Ahora viene el problema político-institucional, porque si bien esta es la matriz explicativa, esto la política y las políticas de Estado y los gobiernos deberían justamente revertirlo para llevar adelante un modelo de desarrollo más inclusivo, con integración social, donde no sobre gente, donde nadie sea descartable al nivel de lo que el Papa nos plantea. Y en este sentido, bueno, las políticas han estado fuertemente vinculadas al modelo exportador, financiero, especulativo, y no han encontrado un proceso de reconversión en donde la industria y los servicios se puedan orientar a crear valor, capital humano, capital social, capital ambiental, que crea mucho trabajo para esa misma población que hoy no tiene buenos empleos y que sufre de la pobreza y la pobreza estructural. Aquí es donde lo que ha venido fallando no es la economía, sino la capacidad de nuestras dirigencias económicas y políticas de llevar adelante un proyecto que justamente resuelva esta grieta, que es la grieta social más importante, y que incluya, que sea una política de inclusión social junto con una política de desarrollo económico, social y ambiental sustentable. Todo esto, el campo económico, el campo científico, social, sabe que es posible, pero parece ser que lo que ha venido fallando en Argentina es justamente la capacidad de nuestras élites, de nuestras dirigencias, a poder llevar adelante políticas de este tipo. No sé, si fui muy complicado. No, básicamente creo que fuiste muy claro y muy conciso. No, y creo que agudo en términos de decir que hay responsables del problema, no es la naturaleza. Bien, no es un problema natural, que nos tocó ser así. Bien, es cierto, avanzamos en un modelo que en el mundo ya no puede volver atrás. No podemos volver a aquel modelo sustitutivo de los años 50, 60. tenemos que reconvertirnos, reestructurarnos, pensar de otra manera los proyectos económicos y sociales.
Bueno, lo que nos está faltando es la innovación política y social para pensar esos nuevos proyectos. Bueno, y menciona una pobreza estructural y menciona responsables, ¿no? Entonces, ¿qué criterios se usan para medir la pobreza de esta manera multidimensional y cuál sería la solución, ¿no?, para reducir la pobreza de forma sostenible? Mercedes, mira, la discusión sobre pobreza es variada. Es cierto, como dijo un ministro, ahora gobernador, que hay muchas maneras de medirla. Eso no justifica que no se la midiera o se la midiera mal o que se creyera que teníamos menos pobres que en Alemania. ¿Bien? Eso no ocurría. Así como tampoco la pobreza cero es algo fácil de llegar. Es un objetivo creíble para un gobierno, en un periodo de gobierno o en 2 periodos de gobierno. Tiene que ser una política de Estado. A largo plazo. A largo plazo. Y entonces ahí cabe entrarle la idea de pobreza estructural. ¿O qué podemos entender? Argentina viene teniendo persistencia de pobreza. Primero definamos pobreza. Pobreza, en una definición amplia, son privaciones económicas injustas, o indebidas, o indeseables. Después podemos pensar por qué injustas, indebidas o indeseables. Para una sociedad puede ser no alcanza para alimentarse, otra para no alcanza para alimentarse y funcionar básicamente en sociedad, otra puede ser porque no garantiza los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Lo que vos explicás es que hay que analizarla en su propio contexto. Exactamente, pero básicamente, más allá de cómo uno la define, la Argentina, ya sea por privaciones alimentarias, económicas a nivel alimentario, por una población que sufre de inseguridad alimentaria, ya sea por privaciones vinculadas no solo a la alimentación, sino a un conjunto de bienes y servicios básicos para el funcionamiento social. Mantener una vivienda digna, llegar a tener funcionamiento, comprar vestimenta, garantizar la salud, poder comprar remedios, los remedios, la educación de tus hijos. Funcionamientos básicos. Hoy la canasta, se publicó ayer creo, 40.300 o 40.600 pesos para una familia tipo, de acuerdo al INDEC. Es lo que requeriría para eso, para alimentarse y tener esos funcionamientos básicos. O ya sea de un enfoque de derechos, derecho a una vivienda digna, un trabajo digno, derecho a una educación adecuada, acceso a la salud, acceso a un medio ambiente saludable, acceso a la alimentación saludable. Todo esto sería un enfoque de derechos. Para cualquiera de las definiciones que hagamos de pobreza, la Argentina viene teniendo pobreza creciente, estructural creciente. No solo no baja, sino que sube en cantidad de gente y en proporción. Los picos de crisis aumentan esas privaciones, pero cuando no consideramos la crisis y vemos del 70 a la fecha la evolución de la pobreza en Argentina para cualquiera de esos indicadores, en realidad el empobrecimiento viene aumentando en proporción y en magnitud, en cantidad de gente. Con un dato adicional, que 3/4 partes de la población que es pobre lo fue el año anterior, lo fue el ciclo económico anterior, lo fue el ciclo familiar anterior. Es decir, ese es un dato importante. Que 3/4 partes, alguna parte de la población entra y sale de la pobreza, pero otra parte de la pobreza, de la población, que está permanentemente en esta situación de postergación. A eso llamamos pobreza estructural. Y hemos calculado que ese porcentaje en la Argentina es el 30% de la población, entre el 28 y el 30% de la población, más allá de cómo funcione la pobreza por ingresos, que nosotros estimamos, el INDEC, la última estimación que hizo fue del 35%, y nosotros estimamos que a final de año habría llegado al 40%. 40%. ¿Bien? Ahora, más allá de esas variaciones, esa pobreza estructural requiere de políticas también estructurales. Y la política estructural, la asistencia inmediata, la emergencia, requiere de asistencia económica, un programa social, seguramente una tarjeta alimentaria. Y sirve para el momento. Para el momento, para atender la emergencia. La pero no es una solución estructural. Y en la Argentina venimos teniendo los últimos 30 años solo políticas sociales asistenciales. Y no respuestas estructurales a esos problemas. Y la respuesta estructural a esos problemas es más y mejores trabajos. ¿Cómo creamos más y mejores trabajos? Entonces es la clave, no solo para crear más riqueza, para desarrollarnos, para crear más justamente demandas de empleo, sino para bajar la pobreza estructural en Argentina. Entonces, si quieren les comento esto, pero vamos por ahí. Si crear más y mejores empleos en una economía que no crea empleo, con cambios tecnológicos y productivos e innovaciones, con un mundo globalizado que no crea empleo, que no va a crear empleo en los próximos 10, 20 años, bueno, ¿a qué nos convoca la doctrina social de la Iglesia? ¿A qué nos convoca la palabra de Francisco? ¿A qué nos convoca los derechos humanos, los derechos económicos y sociales a nivel mundial?
queremos empleo, queremos trabajo digno. ¿En qué? En cuestiones que demanda justamente la sociedad. ¿Qué demanda la sociedad? Y demanda más cuidado y atención de los niños, demanda más y mejor educación, demanda más y mejor salud, requiere de más y mejores medios ambientes sustentables, requiere de mucha inversión de capital humano, capital social, capital ambiental, desarrollos regionales, protección, forestación, cuidado de personas todo. Mayores. Miren cuánto trabajo. ¿Y quiénes no tienen esos servicios? Los pobres. ¿Y por qué? Me imagino que al analizar y estudiar estas variables durante mucho tiempo, que vos ves y decís, pasa siempre lo mismo, no hay políticas como a largo plazo y esa gente sigue en ese piso lamentable, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu formación y también, ¿por qué no?, desde tu sentido común. ¿Por qué nunca salimos de ahí? ¿Por qué nunca hay una política a largo plazo? Bueno, entonces ahora la respuesta del ciudadano. Ya me explicaste la parte académica. ¿Bien? La del ciudadano. No, para mí efectivamente tenemos una dirigencia política que no ha estado a la altura de las demandas que tiene nuestra sociedad. Las ventanas de oportunidad han sido pocas y cuando las tuvimos las desaprovechamos. Fue una ventana de oportunidad la etapa en un momento dado del propio gobierno de Alfonsín, con la apertura democrática. Sin embargo, la deuda externa, la crisis económica, la confrontación con los poderes económicos hizo que el gobierno de Alfonsín se centrara fundamentalmente en cómo volver o recuperar la democracia, bajo el supuesto de que con la democracia se hacía todo lo que estamos queriendo resolver, y la democracia es insuficiente. Se requieren grandes acuerdos políticos, consensos económicos, acuerdos sociales. Eso no se hizo en los 80. Vino la convertibilidad y Menem tuvo otra oportunidad histórica porque estabilizó los precios, logró un crecimiento económico, con efectos de desempleo y sin duda de exclusión social, pero era el momento de cambiar el modelo económico y de incorporar nuevas alianzas, acuerdos otra vez económicos, políticos y sociales para pensar el día después de la convertibilidad. No se pensó el día después de la convertibilidad. Quedamos atrapados en la convertibilidad y vino la crisis del 2001. Y patas para arriba. Y patas para arriba. Devino el gobierno de Kirchner, 2004, 2005, 2006, superación de los déficits fiscales y comerciales, superávit gemelos, modelo ideal para condiciones macroeconómicas ideales, para convocar y crecimiento, para convocar a los actores económicos, sociales y políticos a pensar en una política de desarrollo a largo plazo. Se pensó en las próximas elecciones, se construyó poder y se olvidó el campo dirigencial de pensar en políticas más allá de esas elecciones y justamente para las próximas generaciones. Devino el gobierno de Macri, un cambio de consensos, un cambio de color, un cambio con nuevas ideas, una consigna, superar la pobreza y unir a los argentinos. No hubo consensos. No hubo acuerdos, no hubo una convocatoria a pensar en políticas de largo plazo. Todo quedó atrapado en el corto plazo, en un endeudamiento creciente que volvió a ponernos pata para arriba. Bueno, ventana de oportunidad del gobierno de Fernández. Quizás también. Yo soy optimista, y no por el color político, sino porque venimos haciendo tan mal las cosas. Que peor no se pueden hacer, decís vos. Bien, no, que en algún momento alguien se tiene que dar cuenta que hay que hacer algo distinto para resolver esto. Porque si se sigue haciendo lo mismo, seguimos estando más patas para arriba, más pobreza estructural, más marginalidad, los ciclos duran cada vez menos, los ciclos de crecimiento duran cada vez menos. En una América Latina que está pronosticada a crecer 2% anual durante los próximos 10 años, a Argentina bien nos toque, les tocará ese 2%, 1,5% dicen los pronósticos. No alcanza para cubrir las necesidades demográficas. Necesitamos algo distinto, necesitamos crecer bajo otras condiciones, crecer y desarrollarnos. Basta de políticas sociales que sean asistenciales, necesitamos políticas de empleo, de trabajo, políticas sociales integrales que formen y desarrollen el capital humano de los niños, que no solamente le den mejor y buena alimentación, sino mejor estimulación, afecto, contención familiar, contención social, procesos de socialización más saludables, más integradores. ¡Wow! ¿Cuántas cosas para hacer en una Argentina que tiene el 30% de pobres estructurales? 30% de gente demanda bienes y servicios de calidad. Bien, el mercado tal vez no se los va a dar. Hay que motorizar al mercado, hay que hacer los acuerdos político-económicos para que el mercado justamente intervenga en esas condiciones. Y si no, tiene que hacer el Estado.
El Estado a través de las organizaciones sociales, de la iglesia, los movimientos sociales, las ONGs, del voluntariado argentino, que es enorme y que tiene una gran capacidad de solidaridad y que puede aportarle mucho justamente a todo eso. Hay que coordinar esas fuerzas. A ver, ¿cuántas cosas para hacer en un país? Yo pienso que hay una ventana que no se hicieron. Sí, y no en el último gobierno, sino como decías vos, en los últimos 35 años. Entonces, ¿por qué no innovamos? ¿Por qué no innovamos? Si somos tan capaces de innovar en materia productiva para la siembra directa, para la producción tecnológica, para la informática, ¿por qué no innovamos en materia de política económica y social? Bueno, este es el desafío que tiene el campo científico, que lo está haciendo, pero sobre todo el campo político. A ver, porque toda esta innovación está pensada desde el campo científico, académico, pero no está tomada por el campo político. Claro. El campo político te toma el discurso. Hambre. El discurso, ¿sí? O como decía vos, un país de hambre, vamos a darle tarjeta alimentaria para saciar el hambre. Wow, el problema es seguridad alimentaria, o es la inseguridad alimentaria y hay que dar seguridad alimentaria. Mejor nutrición. El gran problema de Argentina no es la muerte por desnutrición, más allá de que los wichis, ni siquiera, porque no es por desnutrición, fue por problemas de agua. No tenían agua. ¿Sí? La falta sanitaria que produjo diarrea y que produce desnutrición. Pero no es la desnutrición, sino la inseguridad alimentaria y la inseguridad social. Entonces, ataquemos esos problemas de fondo con políticas que van más allá del eslogan, atendiendo estratégicamente el desarrollo humano y el desarrollo social. Sí, el eslogan o como decís vos, la gestión, creo que es un problema que tenemos como sociedad de pensar las cosas a corto plazo o en el plazo donde yo esté, ¿no? En el corto plazo para las próximas elecciones. Sí. Las próximas elecciones de 2 años, ¿cómo nos van a dejar? ¿Qué hacemos para garantizar los consensos, para debilitar al enemigo, para justamente ganar votos? Por lo tanto, ¿por qué una alianza política y por qué una alianza económico-social? ¿Por qué si yo estoy compitiendo y tengo que ganarle a mi competidor? A ver, por eso la altura, la dirigencia política no ha estado a la altura y la dirigencia económica tampoco. Porque la dirigencia económica va cuando negocia con el Estado, no va a decir qué pongo. Che, ofrezco esto para salir adelante como país. ¿Sí? ¿Qué me das? ¿Qué? Yo necesito esto. No es qué pongo para que todos estemos mejor, sino qué necesito para que yo esté mejor. Entonces, en la mesa de la negociación entre el actor económico y el actor político, ha estado justamente el toma y daca entre el Estado y los sectores, sin que los sectores económicos vayan a la mesa diciendo cómo construimos un país distinto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué podemos aportar? Fíjate, cambia la concepción. Cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma, pero es cultural. Entonces ahí ya no las razones económicas, las razones sociales o institucionales que yo te di hace un rato, sí explican, pero hay un problema cultural en nuestras dirigencias. Y tal vez, abundo un poquito más sociológicamente, tal vez en la sociedad, capaz de comprarse espejitos de colores en cualquier momento y de fácilmente dejar de exigirle a sus dirigencias esa responsabilidad política o esa responsabilidad económica. Es como una ciudadanía que construye opinión pública que no le demanda a sus dirigentes estar a la altura de las circunstancias y que se conforma con justamente comprar esos espejitos de colores en cada ciclo. Alfonsín, Menem, Kirchner, Cristina, Fernández. Entonces, hablando de dirigencia política en general y no por caerle a un partido o movimiento en particular, es muy claro lo que decís. A ver, apelo ya a tu experiencia como sociólogo y como persona. Sé que estuviste por muchos países, has trabajado, te has formado. ¿Pasa esto en todas las sociedades? Estuviste en México, sé que estuviste también en Bolivia. ¿Cuántas cosas sabes? Y bueno, uno como periodista se tiene que informar. Pero pasa esto también en Latinoamérica. A ver, creo que, como bien decías vos, hay movimientos políticos y culturales que van fluctuando, ¿no? La sociedad está activa, ¿sí? Pero pasa esta misma línea, ¿ocurre en los otros países? Mira, no sé, déjame contar un poquito, pero yo en los años 70 en Argentina estudiaba historia, era maestro, había estudiado el profesorado de enseñanza primaria, daba clases en las villas y tenía trabajo comunitario, era dirigente de un centro comunitario y de un centro, también el centro de estudiantes cuando hice el profesorado. Eso me costó estar afuera del país, incluso estar fuera de la grieta, porque yo no estaba no pertenecía a un partido político o organización. Sí pensábamos en un país mejor. Eso me permitió estar por América Latina mucho tiempo.
siempre con un ideario, cómo hacemos que la sociedad esté mejor, cómo hacemos que nuestro continente, nuestros pueblos tengan un mejor nivel de vida, se garanticen los derechos sociales, económicos. Esa siempre fue mi actitud. Desde ahí estudié en México, y estudié en México tanto la carrera, una maestría, 2 doctorados. Después terminé estudiando, volví a México para estudiar el doctorado en Ciencias Sociales en el Colmex. He estado por América Latina y tenemos una red de observatorios de la deuda social en América Latina, donde hay Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México. Hemos creado una red de todo este tipo. Y uno entiende que los problemas de Argentina son similares en su matriz al resto de América Latina, pero tienen algunas diferencias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como similar? Esta heterogeneidad estructural, esta sociedad que tiende a ser en algún nivel muy rica, una parte de la sociedad muy rica, muy dinámica, muy próspera, y otra parte de la sociedad muy subordinada, muy sometida, muy empobrecida, muy excluida, y que no hay puentes. Es decir, y que son débiles los puentes o los pactos políticos, económicos, redistributivos. Y que América Latina se desarrollaría mucho más, crecería mucho más, incluso los sectores medios altos y las clases pudientes tendrían un proyecto de región mucho más sustentable si supieran redistribuir mejor sus excedentes. ¿Bien? Esto es un patrón común. Argentina, que no pertenecía a ese mundo en los años 60 o 70, y por mucho que nosotros en aquel momento creyéramos o lucháramos por eso, estábamos muy, muy lejos de esas desigualdades tan estructurales. Después de 30, 40 años, somos un país latinoamericano más. ¿Bien? ¿Bien? ¿Y cuál es la particularidad, tal vez? Es decir, esto es lo común. ¿Y cuál es lo particular que tiene? Que nosotros venimos teniendo un desarrollo del subdesarrollo. Que en vez de ir saliendo de esa brecha, ir encontrando instituciones que vayan resolviendo el problema, nosotros venimos agravando el problema. Parche de parche de parche de parche. Mientras que otros países se esfuerzan por ver cómo construyen ese puente, que su desafío es cómo ir saliendo de esa brecha estructural que empobrece, no solo empobrece a los pobres, sino que empobrece el futuro posible de esas sociedades. Nosotros, por las razones que te comenté hace un rato, o les comenté hace un rato, razones que son de orden cultural, político, institucional, venimos involucionando. Es decir, mientras que la clave de los otros países es cómo salen del subdesarrollo, nosotros parece ser cómo nos profundizamos en el desarrollo. Cómo nos hundimos cada vez más. Entonces, esto es grave. Y creo que buena parte, en buena medida, las clases medias que en Argentina tienen, y todos los recursos que vos decís que hay, capacidades intelectuales, profesionales, tienen que volcarse justamente a una nueva agenda de desarrollo. Creo que esta idea de un pacto redistributivo, de un acuerdo económico y social entre distintos, saldar la grieta política para atender la grieta social, un clima cultural distinto que nos una, que nos ponga en diálogo, no en la confrontación. Sí. Bueno, creo que serían condiciones necesarias para salir de estos problemas estructurales. Estamos con la visita de Agustín Salvia, para la persona que se enganchó recién, hablando un poco sobre todo lo que pasa en este contexto de Argentina y de nuestro país. La última de mi parte, creo que después Mercedes tiene una. Tengo que preguntarte sobre las declaraciones de Tedesca. Sí, del INDEC, cuando cuestionó la medición del observatorio de Jorge. Sé que hablaste por muchos lugares, pero nos gustaría tener tu opinión en base a... Yo tengo un gran respeto por Jorge. Creo que su labor profesional anterior a su dirección en el INDEC, como la labor que ha tenido en el INDEC, ha sido profesionalmente impecable. Es posible que el INDEC requiriera de muchas más transformaciones y de mejores políticas de desarrollo estadístico, pero lo que hizo fue lo posible. Lo que presupuestaria y políticamente fue posible. Valoro mucho, creo que se ofendió no tanto a lo que nosotros hacemos, sino a lo que las redes, o cómo las redes usaron la información que nosotros dimos o vertimos. Creo que hubo una malversación de la información, o un mal uso, un uso deliberado o malintencionado por parte de trolls y otros medios de comunicación en el manejo de la información que nosotros dimos. Nunca cambiamos nuestros índices, nunca dijimos que las cosas sean distintas a las que habíamos dicho. Creemos que en nuestro diagnóstico dimos explicaciones estructurales. Jorge Tedesca respondió a dos cuestiones. Una, inicialmente, a que dimos un informe el 5 de diciembre,
cuando 2 horas después el presidente estaba dando su primera y última cadena nacional. Él dijo, induce a la confusión, politiza un tema de respeto y releva un sesgo autoritario. Bien, en esta lógica, en esa primera reacción, nosotros, la presentación tenía 2 meses de anticipación. La cadena nacional se había organizado 2 días antes. Uh-huh. En nuestra presentación estaban como comentaristas Daniel Arroyo y Eduardo Madeo. Nadie podía decir que era de un solo color político. Uh-huh. Había diputados de uno y de otro, de otros partidos también, del socialismo, de otras corrientes parlamentarias. Estaban representantes de las cámaras empresarias, de las cámaras del sector agrícola, los sindicatos, de la CGT, de la CTA, de los movimientos sociales. Era una presentación amplia, nada autoritaria, para dar un diagnóstico, que el diagnóstico era el que estábamos mencionando. Uh-huh. No importa, la pobreza que haya subido estos 2 años subió mucho, sí, subió mucho, pero no es catastrófica. Lo catastrófico en realidad es que en Argentina estos niveles de pobreza los venimos teniendo hace 30 años uh-huh. y vienen creciendo. Entonces, que el problema era estructural, no era de un gobierno. Ese fue nuestro diagnóstico y para sectores en ese momento del oficialismo, 5 de diciembre, organizamos esa fecha justamente como fecha posterior a cualquier elección, claro. A no participar en ninguna elección, a que incluso por si hubiese balotaje, porque no lo sabíamos hace 2 meses antes, de que incluso no quedara fuera del balotaje, claro. ¿Bien? Ganarse quien ganase. Eso es importante aclararlo. Bien, esa fue nuestra actitud. Cayó justo una cadena nacional, la primera y última, 2 días antes, que ya teníamos todo organizado y todo convocado, lo posamos a 2 horas antes. Terminamos de exponer y vino la cadena nacional. Fue nuestra mejor buena intención, uh-huh. Todo de buena leche, ¿bien? En términos de lo que queríamos hacer, porque nuestra llamada de atención era gobierne quien gobierne, oposición u oficialismo, sea quien sea oposición, quien sea oficialismo, este es el problema que tenemos. Uh-huh. ¿Bien? Hablé con él, tuve un intercambio con Jorge Todesca y quedamos en que incluso va a venir a la Universidad Católica a tener una charla para contarnos cómo ha hecho y cuáles fueron los desafíos y las dificultades que enfrentó en materia de reconstruir las estadísticas públicas, porque su labor ha sido extraordinaria desde el punto de vista profesional. Creo que estamos en buenos términos y más allá de nuestras diferencias o eventuales diferencias, estamos en diálogo. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Mechi, la última, así lo liberamos. Tengo que elegir. Bueno, menciona el INDEC. Lo que yo quería saber es, a veces tienen diferencias en cuanto a los números, y un par de puntos son unos cuantos millones de personas. ¿Cuáles vendrían a ser las diferencias metodológicas que tienen con el INDEC? Y también en años en los que el INDEC fue un poco desacreditado, capaz que en el gobierno de Cristina, ¿cómo fue liderar el organismo que era referente en las estadísticas nacionales? Bueno, eso también es otro tema largo para varias sesiones, pero bueno, a ver, sintetizo. Un punto importante a tener en cuenta desde lo teórico-metodológico es que son encuestas distintas. Cuando uno piensa, el método, si bien nosotros tenemos un método de medición de la pobreza, distintos métodos. Uno es el método por ingresos, que mide indigencia y pobreza por ingresos. Uh-huh. Sí. Otro es el método de un enfoque de derechos, donde se miden logros, recursos y capacidades. Pero el método de medición de la pobreza por ingresos, que no es ni diría el mejor, ni es el único, ni es el mejor, porque mide los recursos, pero no mide efectivamente qué hiciste con esos recursos, cuántos logros tuviste. La discusión siempre gira alrededor de esa medición de pobreza por ingresos y cuánto le da al observatorio, cuánto le da al INDEC. Y anteriormente, cuánto le daba al INDEC también, porque al INDEC le daba 4,7% de pobres y a nosotros nos daba alrededor de entre 25, 28, 30%, depende del periodo 2010, entre 2015, en la etapa que el INDEC estaba intervenido. Sí. ¿Bien? Una brecha igual grande. No, ahí muy grande. Por eso era más reconocido nuestro INDEC. Sí, mostramos que había caído en 2011 y 2012, mostramos que había subido en 2014, mostramos que se había estabilizado en 2015, ya con el nuevo gobierno mostramos que aumentó en el 2016, no le gustó al nuevo gobierno, así como no le gustaba a Aníbal Fernández, ni a Capitanich, ni a Elisa de Kirchner, que venía aumentando después del 2011 hasta el 2015 la pobreza, tampoco le gustaba a la gente de Cambiemos que estuviéramos mostrando el aumento de la pobreza en su gobierno, 2016. Pero también mostramos la caída en el 2017. Ahora había un nuevo INDEC recuperado.
ese INDEC mostraba que nuestra correlación era la misma, con 1 o 2 puntos de diferencia. Los 2 puntos de diferencia, o 3 o más, aunque los haya, se explica porque el campo de representación de la muestra no es el mismo. El instrumento que mide ingresos no es el mismo. Hemos usado las mismas canastas que está usando ahora el INDEC, en este momento, del INDEC actualizado, el INDEC recuperado, que actualizó las canastas básicas alimentarias, la canasta total de la pobreza, como canastas, como parámetro para evaluar cuánto un hogar es pobre o indigente, dependiendo de los ingresos que tenga el hogar. ¿Le alcanza para comprarse esa canasta o no? Claro. Es pobre si no le alcanza, o es indigente si no le alcanza con la canasta alimentaria. Usamos ese mismo método en general, pero los insumos no son los mismos. 2 encuestas distintas no tienen por qué dar los mismos resultados, pero tienen que correlacionar en forma similar. Y lo que nosotros mostramos es que la correlación es similar. Es similar, claro. No, ¿sí? Es decir, no hay una diferencia de 20 puntos. Entonces, sí la había cuando había un INDEC intervenido y la canasta que se utilizaba para medir aquella pobreza era una canasta devaluada, producto de que la inflación había sido invisibilizada en la etapa del gobierno kirchnerista. Entonces, en esa lógica no cabe esperar que tengan los mismos valores. Al revés, sería raro, sería casualidad. Lo que sí es cierto que coinciden. Para el INDEC, en la última medición del INDEC del primer semestre le da 35%, el año pasado, a final de año, les daba 32%, a nosotros nos dio 34%. El año pasado, perdón, el año 2018. Ahora al INDEC le está dando 35 en el primer semestre, eventualmente 36, 37, ahora 38, habrá que ver. En el mes que viene. Y a nosotros nos dio 40%. Esto es lo que nos dio. ¿Bien? ¿Nos parece mucho? Sí, nos parece mucho, pero mucho, no estadísticamente hablando, mucho porque la problemática social creció en Argentina. Ahora, tampoco es la crisis de 2001-2002, ni 89-90, para las denuncias que hacen algunos críticos, oficialistas de hoy, que señalan, miren cuánta, ¿no? El oficialismo de hoy dice, nos dejó un desastre, campo arrasado. No hay campo arrasado. Hay un problema social, ¿bien? Que viene de hace muchos años. Y que viene de hace muchos años. Y que la gente sobrevive como puede, haciendo changas, con los problemas sociales. Si no tuviéramos esos problemas sociales, es cierto, la problemática sería peor. Pero no es un problema tampoco no estoy de acuerdo con Pichetto, con esta idea del pobrismo, ¿bien? Nosotros no estamos, por eso justamente, incluso en coincidencia con Pichetto te diría que hay que dar más trabajo y más empleo, ¿bien? Pero que hay pobreza en Argentina, y que durante la etapa, lamentablemente, del kirchnerismo, la pobreza aumentó, en la última etapa del kirchnerismo, sí, y que durante la última etapa del macrismo, la pobreza aumentó, lamentablemente, sí. No es que nosotros querramos denunciar políticamente eso. Queremos señalar que si no lo hacemos visible y si no lo explicamos y si no lo entendemos, menos vamos a poder solucionarlo. Plasmar la realidad. Bien. Agustín, quiero agradecerte mucho, no solo por la profesionalidad y la claridad de los conceptos, sino por haberte acercado a nuestros estudios, a este primer programa, para hablar sobre esta temática, sobre este tema importante, ¿sí? Y bueno, decirte, como siempre le decimos a los invitados que vienen a nuestros estudios, que los micrófonos de la radio están abiertos para todos, ¿sí? Para cuando quieran comunicar, que sirva como canal, como puente, contá con la radio para eso. Y bueno, gracias, porque sé que venís de una reunión, que la terminaste rápido y te tomaste el tiempo para venir a este programa. Yo lo felicito. La iniciativa me parece maravillosa, extraordinaria, la cara que tienen de felicidad y de juventud para llevar adelante esto, todo el equipo. Yo la verdad, todo mi apoyo, toda mi confianza además, pero cuenten conmigo para lo que pueda ser necesario. Gracias sobre todo por lo de la juventud, ¿no? Me siento como un poco... ¿Te sentiste incluido, Fede? Belén, ¿te parece si vamos a una tanda? ¿Sí? Y venimos ya con la última parte de este programa nuevo que se llama Comunidad UCA.